Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí va. Y antes que nada vamos a hablar de características generales del steel framing. Todos los que están acá probablemente las tengan claras, las tengan conocidas. Nosotros no vamos a hablar especialmente de esto porque entendemos, porque lo hemos hablado en charlas anteriores, porque entendemos que compartimos por lo menos esta visión de arranque. Pero como base, primero nos gusta hablar de características fundamentales, ¿no? Y primero es un sistema constructivo abierto. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, cualquier proyecto a ser construido con steel framing debe ser diseñado, no solamente en lo proyectual, por supuesto en lo arquitectónico, sino en su composición material. ¿A qué me refiero con esto? No existe un solo formato de panel, de entrepiso, de cubierta, no existe una única materialidad para resolver ninguno de los componentes necesarios para la conformación de una obra de este tipo. Si hay una característica que muchas veces aparece como primaria y probablemente por la difusión que se ha dado durante todo este tiempo, sobre todo de parte de los fabricantes de perfilería y de acero, y porque es la base tecnológica sobre la que se apoya todo el sistema, es que la estructura está resuelta con perfiles de acero galvanizado liviano. Respecto a esto es interesante, muchas veces, y a ustedes mismos es probable que les haya pasado, a nosotros nos pasa, nos hemos encontrado muchas veces con consultas o con experiencias de proyectos en donde nos dicen, sí, estamos haciendo steel framing o algo parecido al steel framing, y básicamente ese parecido tiene que ver con que la estructura no es de perfilería de acero galvanizado liviano, sino que es de algún otro tipo de elemento estructural. Respecto del steel framing, es fundamental definir que conceptualmente la estructura se plantea en acero galvanizado liviano, primero por el ahorro que esto significa respecto de los kilos totales de consumo de acero. Eso por un lado, y después lo vamos a hablar un poquito más en detalle respecto de cómo funcionan estas estructuras y cómo funcionan estos perfiles. Y estos perfiles de arranque, es importante que tengan en cuenta que funcionan al revés de lo que uno está acostumbrado a experimentar con los sistemas más tradicionales. No funcionan por masa, sino que funcionan por forma. Es más importante la forma en la que está distribuido el poquito material que compone un perfil que se usa en steel framing, más que la cantidad de peso de ese perfil. Entonces, respecto de la geometría, ¿por qué lo digo? Porque a veces hemos encontrado o escuchamos gente que dice hago steel framing, pero en vez de usar perfiles de acero galvanizado uso caño, o no tiene la misma resistencia estructural, no se comporta de la misma manera, van a consumir más kilos de acero, y muy importante, el hecho de que la perfilería sea galvanizada es la que garantiza la durabilidad de la estructura a lo largo del tiempo. Así que el hecho de las características de la perfilería y de la estructura en general le dan, definen el alma de alguna manera del sistema, ¿no? Ahora, si bien nosotros definimos la estructura como parte de lo primero, o una de las primeras cosas con las que describimos el sistema, a continuación, para nosotros es bien importante presentar el hecho de que el sistema responde a una composición material multicapa. ¿Qué quiere decir? La estructura, por supuesto, es el alma, es la base sobre la cual yo voy a montar el resto de materiales, pero en definitiva, lo interesante de la composición material multicapa tiene que ver con el hecho de que existe una definición concreta para cada proyecto en particular, en donde cada capa componente del sistema cumple con una función particular para ese proyecto, para esa ubicación en particular. Esto no quiere decir, y nosotros lo vamos a ver sobre todo a partir de la semana que viene, no quiere decir que no haya conformaciones habituales
y composiciones habituales en un panel clásico o en un entrepiso clásico o en una cubierta clásica. A nosotros nos parece muy importante presentarlo conceptualmente como una composición material, porque entendiendo el concepto de cómo esto, el potencial de desarrollo que tiene este tipo de sistemas, la idea es que ustedes se queden con lo conceptual y mañana puedan, a través del conocimiento de las necesidades de la metodología, componer sus propios subsistemas, ¿no? Y entender por qué motivo puedo o no, o cómo, o dónde utilizar inclusive materiales nuevos que aparecen en el mercado. No está dada una única composición material. Y eso es lo interesante. Otra de las características más importantes es el armado y el montaje en seco, ¿no? Esto como característica principal. Dentro del paraguas de la construcción en seco, el steel framing está dentro de ese paraguas que es muchísimo más amplio, y desde nuestro punto de vista es el subsistema dentro del sistema o los sistemas de construcción en seco con mayor tecnología aplicada y con mayor potencial por su gran capacidad de resistencia estructural, ¿sí? Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Alta velocidad de ejecución. Alta velocidad de ejecución está relacionada, por un lado, con el armado y el montaje en seco. Esto, de alguna manera, reduce absolutamente, o quita de la ecuación los tiempos de secado y de fragüe. Sin embargo, esa alta velocidad de ejecución está dada no solamente por ese componente que desaparece, sino por la posibilidad de superponer tareas a lo largo del proceso. Y por otro lado, y esto es lo que nos parece más importante y en lo que siempre hacemos hincapié, la alta velocidad de ejecución en la obra se da por un elevado desarrollo y un elevado análisis del proyecto previo a la llegada de la obra. Si nosotros nos perdemos la posibilidad de análisis, desarrollo y previsión del proyecto antes de la llegada a la obra, lo único que vamos a estar haciendo es reemplazar perfiles o ladrillos por perfiles, y cemento y arena por tornillos y placas. O sea, esto para nosotros es crítico, es fundamental, lo decimos en cada lugar al que vamos y siempre que podemos. Si no cambiamos la forma en la que hacemos, en la que proyectamos, en la que dirigimos, en la que documentamos, no estamos obteniendo finalmente el mayor potencial de construir con steel framing, y por otro lado, la posibilidad de que la ejecución o que la velocidad de la ejecución sea muy alta, ¿sí? Podría hablar días seguidos alrededor de esto, es el tema que más me interesa, porque básicamente en la matriz de costos no vamos a trabajar, no vamos a llegar en estos encuentros a profundizar sobre eso, pero es importante que sepan que en la matriz de costos, más allá de que uno pueda trabajar en los proyectos para optimizar consumos, por supuesto, materiales, acero, hay un punto en el que ya no puedo sacar más provecho. El componente que siempre puedo seguir mejorando es el componente tiempo. Y eso requiere de análisis de procesos y optimización de procesos, ¿no? Y como otra gran característica, el uso racional de los recursos tanto humanos como materiales. De nuevo, esto no tiene que ver solamente con la materialidad, que de alguna manera al utilizar materiales que provienen de procesos industriales muy controlados, los consumos son muy fáciles de estimar desde el momento cero del proyecto, sino de nuevo, por la posibilidad que nos da de hacer un uso racional de la mano de obra y de los tiempos de ejecución, ¿no? Ahora,
nosotros vamos a hablar, recién hablamos del steel framing como una serie de subsistemas. Estos subsistemas los podemos separar, los podemos analizar de dos maneras, básicamente. Lo podemos analizar de muchas maneras, nosotros acá planteamos dos. Una es la presentación de subsistemas dentro del steel framing por función. Entonces, cuando hablamos de que una obra en steel framing va a estar compuesta por subsistemas, vamos a tener, hablando de funciones, un subsistema que va a resolver la estructura para el soporte y la transferencia de cargas y el mantenimiento de la forma, la limitación de las deformaciones, ¿sí? Como cualquier estructura. Va a haber un componente subsistema de aislaciones que va a permitir reducir o evitar o eliminar la transferencia de acciones o de efectos indeseados, por ejemplo, vibraciones, transferencia de calor de afuera hacia adentro en verano, de adentro hacia afuera en invierno, eliminar las posibilidades de ingreso de agua, de vibraciones, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a dar a través de un sistema o multisistema de aislaciones, térmicas, acústicas, hidráulicas, etc. Por otro lado, va a haber un subsistema de cerramientos, una vez que nosotros tenemos la estructura, la jaula, la perfilería, resolviendo la estructura completamente rígida, vamos a tener que cerrar de alguna manera esta jaula, ¿no? Muy atractiva la jaula, pero en definitiva la generación de la envolvente requiere que esa estructura metálica sea cerrada, tanto por dentro como por fuera. Y ahí aparece la aplicación de distintos tipos de placas, chapas y opciones materiales diversas que vamos a ir recorriendo. Y por otro lado, el subsistema instalaciones, que si bien no se modifica respecto de los sistemas tradicionales, respecto a su materialidad, ¿no? Sí nos parece interesante el planteo y el análisis del desarrollo de instalaciones desde las etapas más tempranas, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes que lo dejan bastante claro. Con lo cual, cualquier proyecto por función, y la verdad es que esto aplica para cualquier metodología constructiva, ¿no? Lo que pasa es que nosotros vamos a ir recorriendo cada uno de estos subsistemas para encontrar finalmente cuáles son los materiales individuales que resuelven cada uno de estos subsistemas, ¿sí? Ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un modelo, de un proyecto que ejecutamos hace un tiempo, en donde se ve en la parte inferior el modelo completo de la estructura, lo que se llama el framing, o el modelo del framing. Nosotros trabajamos con metodología BIM, con lo cual es lo que nosotros llamamos el digital twin, o el gemelo digital. ¿Qué significa? Significa que nosotros en realidad desarrollamos un proyecto de manera tal que representa la ejecución real de esa obra en steel framing. Esto no es un dibujo o un render, sino que el sentido del modelo digital significa voy a evaluar la mayor cantidad de por ejemplo, interacciones o situaciones complejas que se pueden dar en la obra para mejorarlas desde el proceso de documentación, desde la generación del modelo, por ejemplo, reducir las interacciones, mejorar el proceso de armado y de montaje, y en definitiva reducir tiempos. Acuérdense que todos los tiempos, todo el desarrollo y todos los tiempos que se consuman en estudio, en el BIM, en la compu, en la AutoCAD, en Revit, en lo que trabajen, todo ese tiempo es muchísimo más efectivo y muchísimo más económico que el tiempo en la obra. Y esa es la base sobre la cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, este modelo o este gemelo digital
nos permite optimizar el proceso y de alguna manera construirlo antes de ir a la obra. Entonces, lo que vemos acá es el subsistema estructural completo y gestionamos dentro de este, o subdividimos dentro de este modelo virtual, subsistemas, por un lado, y ahora lo vamos a ver por ubicación, subestructura de muros, subestructura de cubiertas, y dentro del subsistema cubiertas tendré cerramiento de cubierta, aislación de cubierta y subestructura. O sea, a medida que yo analizo y discretizo el proyecto en su conjunto, obtengo distintos materiales que cumplen distintas funciones, como vimos recién, cerramiento, aislación, estructura, instalaciones, y por otro lado, como vamos a ver ahora, puedo discretizar mi proyecto no solamente por función, sino por ubicación. Entonces, en definitiva, cualquier proyecto va a estar formado en general, de manera muy general, por un sistema de fundaciones, que es de fundaciones o de apoyos. Es interesante y lo vamos a ver la semana que viene porque sabemos que es muy atractivo el tema de pensar no solamente en el steel framing como obra de cero, sino como una gran posibilidad para generar ampliaciones, ¿no? Ya sea en planta baja o en planta alta, con lo cual cuando en este caso hablamos de fundaciones, hablamos de la estructura por debajo de la supraestructura de steel framing que vamos a construir, que es la que debe ser capaz de soportar las cargas que mete la nueva estructura y transferirlas al terreno. Con lo cual no me puedo apoyar sobre cualquier cosa, básicamente, ¿sí? Entonces, fundaciones serán cuando sea sobre terreno natural, eventualmente será la estructura de apoyo que me permite montar sobre una construcción existente, por ejemplo, y cuáles son los requisitos de esos apoyos. Sobre todo porque lo primero que aparece relacionado con una de las características del sistema es esto de el sistema es muy liviano, con lo cual muchas veces el primer atractivo por el que la gente se acerca al steel framing, inclusive no sé cuántos, no tuve tiempo de mirar el perfil de los asistentes, pero tengo entendido que había muchos arquitectos inscritos. Muchas veces cuando uno todavía no está demasiado metido con la tecnología, una de las primeras tentaciones es hacer una ampliación, ¿sí? Y bueno, ¿y la ampliación por qué? Y porque lo primero que sé es que es limpio, es rápido, entonces si es una ampliación no molesto tanto al que está viviendo, por ahí no tiene necesidad de irse, y es liviano. Entonces esa sensación de que es liviano nos podría hacer pensar que lo puedo apoyar casi sobre cualquier cosa. Y en realidad el hecho de que la estructura sea liviana me va a generar algunos estados que en general en obras tradicionales no suceden, como por ejemplo las succiones por viento. De hecho, el hecho de que los edificios tengan alta carga de peso propio, no necesitan anclajes a la fundación. ¿Por qué? Porque el peso propio es tan alto que los vuelcos o las tracciones no se dan. En este caso, el proyecto es tan liviano que en realidad, más que resistir las cargas de peso propio que introduce la construcción, esa fundación tiene que ser capaz de atar esa nueva construcción y en definitiva evitar que se vuele, ¿sí? Que es este gran mito que hay alrededor de qué pasa con esto que es tan livianito, esa sensación de que se vuela. Entonces, nosotros sobre sensaciones no podemos trabajar. Si trabajamos con datos duros, si la sensación es que es livianito, está muy bien, está bien esa sensación porque es liviano. Y eso trae un montón de ventajas aparejadas. Sin duda, eso no tiene nada que ver con la capacidad de resistir las cargas que ese proyecto tenga, ¿no? Por eso vamos a trabajar especialmente sobre esos apoyos que deben
que deben recibir una carga, una obra en steel framing, y la necesidad de que ese apoyo permita la colocación de anclajes, ¿sí? Básicamente eso. Y por otro lado, hablábamos de ubicación, hablamos de fundaciones o apoyo de esa estructura inicial, y después vamos a dividirlo, vamos a discretizarlo por ubicación en muros, losas y cubiertas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar a partir del lunes con muros, fundaciones y muros, o detalles de apoyos y muros, y dentro de muros con cada uno de los subsistemas que componen el muro, que esto es estructura, aislaciones, cerramientos e instalaciones. Y dentro de 2 semanas vamos a trabajar con los mismos subsistemas aplicados a losas y cubiertas. Ese es más o menos el esquema. Ahora creo que no hay preguntas. Entonces ahora vamos a hablar básicamente... Uy, ¿qué pasó acá? Se me escapó. Vamos a hablar de subsistemas materiales, ¿no? Entonces vamos a arrancar por lo menos por la descripción de los materiales que componen cada uno de estos subsistemas. Y de arranque vamos a hablar del subsistema estructural, vamos a presentar el subsistema estructural, y cuando hablamos de subsistema estructural, como dijimos, hablamos de la posibilidad de resistencia y transferencia de esfuerzos. Y básicamente va a estar compuesto este subsistema estructural, por supuesto, primero por la perfilería. La perfilería es una perfilería que se genera por el pasaje a través de unos rodillos, de unas bobinas de chapa de acero galvanizada. A veces me causa gracia cuando dicen, pero esos perfiles son de chapa. Sí, la chapa de alguna manera habla del formato de presentación del material, pero la chapa es de acero. Y entonces, eso es interesante, sobre todo cuando alguien viene y hace, sobre todo algún usuario final o alguien que no está dentro del mundo de la construcción, pensar en que el steel framing utiliza como estructura, como material estructural al acero, esa perfilería de acero. A ver, el acero es más viejo que el hormigón. Entonces, en definitiva, lo que pasa con este tipo de estructuras es que se hace un planteo en el que el material funciona estructuralmente de una manera novedosa. Ya no trabaja por masa, sino que trabaja por forma. Y eso lo hace muy eficiente, porque usa muy poco material ubicado en la sección de la perfilería de una manera muy estratégica, para que con poco material resista mucho esfuerzo. Por otro lado, esa perfilería, que vamos a ver, es muy apta para recibir cargas verticales, cargas gravitatorias, cargas de peso propio, de sobrecargas, es bastante inestable frente a las cargas horizontales, con lo cual, siempre que hablamos de perfilería y hablamos de ese, sobre todo de ese entramado que generalmente uno asocia al steel framing en una primera etapa, ese entramado de perfiles separados entre sí, el valor de una modulación, es muy apto para recibir cargas gravitatorias, no es tan apto para recibir cargas horizontales, con lo cual siempre tenemos que pensar ese conjunto de perfiles vinculado a un sistema estructural que le dé resistencia lateral, que evite que el perfil, o que el panel, o que las paredes se deformen. ¿Sí? Y lo vamos a ver ahora en un rato. Y por otro lado, parte de ese sistema estructural lo forman los tornillos que vinculan a los perfiles entre sí, fijaciones y anclajes, fijaciones entre perfiles entre sí, que son tornillos, y anclajes de todo el conjunto de la estructura a las fundaciones. ¿Sí? Ese es el conjunto de elementos que componen el subsistema estructural, y después veremos cómo para cada caso esa perfilería varía, el sistema de estabilidad puede ser diferente, y qué tipo de fijaciones y anclajes vamos a usar en cada caso.
Hablando de sistemas materiales o subsistemas materiales relacionados con aislaciones, las aislaciones, como dijimos, lo que van a hacer es retardar o evitar la transferencia de algún efecto indeseado, ¿sí? Entonces, apenas hablamos de aislaciones, se nos viene a la mente la aislación térmica, la aislación termoacústica. Esta es una foto de una aislación bastante, digamos, no tan usual. Cuando nosotros hablamos de aislamiento térmico y acústico, lo primero que seguramente se les viene a la mente es la lana de vidrio. La lana de vidrio me parece interesante plantear las características de la lana de vidrio que muchas veces se le asignan a otros. Cuando hablamos de aislación, hablamos de componentes y materiales que se ubican primero en una ubicación determinada, dentro del paquete de multicapa, digamos, y que tiene una función en particular. Entonces, respecto de la lana de vidrio, a mí siempre me interesa presentarla, porque debido a las características de la lana de vidrio, muchas veces se asocian los materiales con una respuesta que es termoacústica, ¿sí? Como si fuera un combo que viene, como los materiales son termoacústicos, o una lana termoacústica. La lana de vidrio es un material con características que especialmente lo hacen apto para brindar tanto aislación térmica como aislación acústica, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando por algún motivo yo puedo reemplazar, por ejemplo, la lana de vidrio es termoacústica, entonces existe la alternativa material para dar aislación térmica del poliestireno expandido, del telgopor, ¿sí? El EPS. Entonces, el EPS o el poliestireno expandido tiene características de aislación térmica, diferentes a la lana de vidrio, pero muy eficientes también. Ahora, que sea térmica no significa que sea acústica. Y eso, en el mercado, sobre todo porque por ahí el material de referencia es la lana de vidrio, el material más usado, más disponible, en un montón de espesores, en un montón de características, el hecho de que la lana de vidrio tenga características termoacústicas no quiere decir que cualquier material que tenga características térmicas también tenga características acústicas, de aislación acústica. Y ese claro ejemplo es el EPS. El EPS tiene poliestireno expandido, tiene características de aislación térmica, no así de aislación acústica. De todas maneras, toda la técnica alrededor de las aislaciones es bastante particular, muy específica. Nosotros no vamos a ahondar sobre esos temas en estas charlas, pero siempre me parece interesante tener claro esto, ¿no? Y por otro lado, barreras de agua y viento, barreras que eviten el ingreso de aire y de agua desde el exterior al interior de la vivienda, barreras de vapor en las caras calientes de las envolventes, y todo aquello que esté relacionado con accesorios y bandas y selladores para terminar de otorgar esa aislación térmica, acústica, hidráulica que estamos intentando, ¿no? Uy, de nuevo me fui. Acá tenemos a mí me interesa, porque siempre... Siempre me interesa mostrar esta foto de instalaciones, porque en realidad es como, bueno, la instalación es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Pero a mí me gusta, sobre todo, presentar esta foto por el hecho de que hay cosas que se dan por sentadas en la logística, en la compra, en la planificación de la obra. Entonces acá hay algo que quizás nadie, no necesariamente haya que prestarle atención, a simple vista no sobresale, pero es, por ejemplo, la necesidad de alineación que debe existir entre las perforaciones que vienen en el alma de los perfiles para el pasaje de instalaciones. ¿Qué pasa si yo vengo y pido perfiles
con perforaciones que vienen en cualquier lugar, y después yo necesito cortar estos perfiles en el largo que requiere el proyecto, y esta perforación no está alineada con esta. Entonces, este es un ejemplo muy claro, muy sutil, que cuando estás en la obra ya deja de ser tan sutil, pero de la necesidad de planificación y de detalle, que en este caso nunca antes lo hicieron si construyen con obra tradicional. O sea, es algo que no está en la lista de observaciones. ¿Por qué? Y porque cuando va el sanitarista, va y pica y rompe donde necesita. Y si se equivocó, vuelve a romper. Y después alguien va y repara. Pero en este caso, esto que puede significar, uy, no se me hubiera ocurrido, o sí, quizás se les hubiera ocurrido, pero digo, la importancia de que en este tipo de detalles, sea pidiéndoselo al fabricante o teniendo claro un detalle de la posición en donde tengo que hacer las perforaciones en la perfilería, yo puedo ahorrar mucho tiempo, puedo ahorrar, esa es la manera en la que puedo ahorrar tiempo, evitar errores, sobre todo evitar errores. ¿Por qué? Y acá aparece la afectación con el control y la dirección y el resto de los rubros, porque no va a ser la primera vez que el día que llegó el sanitarista, es la primera vez que hace una instalación en una obra de steel framing, llega, no tiene, o encuentra un agujero acá, pero en este perfil no lo encuentra, y entonces viene con la moladora y les corta el perfil para pasar su cambio. ¿Sí? Y eso no es una opción de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver cuando veamos sistemas estructurales. Esta es una frase para un cuadrito, digamos, que es: no le hacen o no deben hacerle nada a un montante de steel framing que no le harían a una columna de hormigón en un edificio. ¿Por qué? Porque cada montante dentro de una obra, o cada pieza en realidad, dentro de una obra de steel framing, en definitiva, es una columna o es una viga, con la diferencia de que en steel framing el planteo es que hay un montón de columnas y un montón de vigas. Ese es el concepto del cambio estructural. En lugar de que todo un proyecto se apoye en 4 columnas, porque la transferencia de la carga de la cubierta se va a las vigas, y esas vigas en definitiva al terreno llegan en 4 puntos, que son 4 columnas, acá ¿qué pasa? Yo planteo un muro, algo más parecido a un muro portante, pero ese muro no es continuo, sino que tiene un elemento de bajada estructural cada 40 o 60 centímetros. Ese elemento de bajada estructural es un montante, que se comporta como una columna, que va a llevar poca carga. ¿Por qué? Y porque hay un montón. En vez de dividir la carga total en 4 columnas, la divido en 100 columnas. Por ese motivo, cada columna puede estar resuelta con muy poca masa. Este perfil pesa muy poco, un perfil de 3 metros para resolver un panel de 2,60 metros, de 3 metros puede pesar menos de 5 kilos. ¿Sí? Un perfil de estos, de los más habituales, puede pesar menos de 1,5 kilos por metro lineal. Entonces, ¿por qué es tan livianito? Bueno, porque cada uno de estos lleva un pedacito de la carga. O sea, ¿pero qué pasa si viene el sanitarista y corta esto, un pedazo de esto? Bueno, ojo que la carga que viene por acá no la resiste nadie más. Entonces, eso es lo que a mí me interesa plantear respecto de las instalaciones, ¿no? Nos pasamos un poquito de los 25 minutos, ya me di cuenta, pero no sé, Flor, si estás ahí y si hay alguna pregunta que hayan estado leyendo. No, Tami soy. Una de las preguntas, Vanessa pregunta si no se usa spray de poliuretano. Spray de poliuretano. El spray de poliuretano, a ver, hay un montón de opciones materiales para las aislaciones termoacústicas. Lo que pasa con el spray de poliuretano, primero es que, primero es carísimo. Esa es una característica.
Pero el problema con el spray de poliuretano es la resistencia al fuego. Si ustedes se acuerdan de Cromañón es poliuretano. Lo que pasa con, y ahí nos meteríamos en un tema bastante más técnico de qué se le pide a los materiales y qué se le pide a las aislaciones en particular. Pero las aislaciones de poliuretano lo que pueden hacer es o emitir gases tóxicos. Yo creo que en el caso de la aislación de poliuretano no es tóxico el gas que emite, pero quema con un humo negro muy denso. Lo que pasó en Cromañón, si yo no me equivoco mal, si yo no me acuerdo mal, era espuma del poliuretano. Entonces ante un incendio, y esto tiene que ver con el análisis más global del proyecto, ¿no? No importa si es steel framing o qué otro. Ante la posibilidad de un incendio genera humos densos, negros, que no permiten llegar a las salidas. Por otro lado, es caro, y por otro lado es bastante poco sustentable. La verdad es que no lo hablamos en particular, hicimos una charla hace un tiempo sobre sustentabilidad relacionada con el steel framing, sustentabilidad en serio, sustentabilidad, digamos, más allá de la moda, ¿no? Y las posibilidades que otorga el sistema de utilizar materiales reciclados y reciclables, que no, a ver, por ejemplo, la lana de vidrio. La lana de vidrio finalmente es una aislación altamente sustentable, ¿no? Hay otros materiales, el material que yo les mostraba antes, un material que yo uso mucho, es celulosa proyectada, es reciclado de papel de diario. En el mundo hay infinitos, hay reciclado de PET, hay reciclado de hemp, inclusive de cáñamo, reciclados de madera. No están disponibles de corcho, inclusive, no están disponibles en Argentina. En Argentina el más habitual, digamos, es la lana de vidrio, inclusive hay lanas minerales también, pero el más habitual, y les diría el más accesible desde el punto de vista de la relación costo-eficiencia, la lana de vidrio funciona bastante bien. La celulosa, yo no les recomiendo, o sea, nosotros no recomendamos nada, marcas en particular. Nos parece que es interesante hacer ese análisis, ¿no? De esas características. Otra de las preguntas es ¿cuál es la aislación que más recomiendan? Y después respecto a los montantes, pero primero esa para que quede cerrado el tema. Sí, de nuevo, recomendación, a nosotros nos gusta más hablar de, no lo vamos a recorrer en este tiempo, tenemos poco tiempo, pero nos gusta más hablar y transmitirles conceptos técnicos, qué preguntar y qué pedirle a los proveedores de los materiales, qué es lo que ustedes como profesionales, constructores, arquitectos, ingenieros, necesitan saber del funcionamiento del sistema y de los requisitos de los materiales para ir y pedirle a sus proveedores. Por eso a nosotros nos parece súper atractivo y valorable el trabajo que estamos haciendo con la gente del Centro de Chiapas, respecto de la importancia que ellos le dan a la asistencia técnica, y por eso nosotros trabajamos con ellos como su pata técnica en función de las necesidades que van más allá de la consulta comercial, ¿sí? Por consultas concretas, comerciales, en valores de resistencia térmica, de resistencia acústica, de disponibilidad de espesores, de disponibilidad comercial de entregas, pueden hablar directamente con la gente del Centro de Chiapas. Nosotros los asesoramos desde la necesidad de cómo ustedes finalmente diseñan esa composición material
para que funcione, en función de las condiciones del proyecto, ¿no? Las condiciones de ubicación geográfica, de requisitos de uso y demás, inclusive de durabilidad. Y acá hay otra pregunta. Acá hay una pregunta que me parece bastante interesante de Vanessa, que dice que habla sobre los punch, si las perforaciones en las instalaciones se hacen in situ, o si se pueden, bueno, y si esa perforación altera la resistencia del material. Hay varias preguntas en función de eso. Es re interesante esa pregunta. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene mucho sentido lo que preguntaba Vanessa. O sea, nosotros estamos hablando de un perfil y lo estamos perforando. Ahora, ¿cómo lo estamos perforando? Lo estamos perforando del modo en el que de aquel modo y con la sección de perforación y la distancia entre perforaciones esté contemplada en la memoria de cálculo. Nosotros todavía no hablamos de la memoria de cálculo, es probable que no hablemos, quizás el último día te mostremos un ejemplo de lo que esto significa, pero bueno, la memoria de cálculo lo que hace es determinar las cargas sobre una construcción gravitatoria, por peso propio, por uso, por condiciones geográficas, por viento, por sismo, por nieve, cómo se distribuyen esas cargas en todos los elementos de la estructura, y qué sección debe tener cada uno de esos perfiles, ¿no? Y ahora vamos a ver que los perfiles, cuando hablamos de perfiles conformados en frío para resolver la estructura, hay un montón de medidas. Hay distintas formas y hay distintas medidas en altura de alma y en espesor de chapa. Ahora, cuando se hace esta distribución y se verifica qué sección se necesita para la resistencia de esa carga, en definitiva, en nuestro caso Tamara, que es nuestra ingeniera estructuralista, no va a calcular igual el montante, si es un montante que lleva perforación o que no lleva perforación. Entonces, en general, cuando uno resuelve y verifica la estructura de montantes o de paneles, asume que esos perfiles van a estar perforados por estos punch. Estos punch, o estas perforaciones que aparecen en el alma de los perfiles C, o sea, los perfiles montantes, atraviesan la pared, es una sección, es una perforación que en rigor está normalizada. Los perfiles que, ahora vamos a hablar de eso, pero los perfiles que utilizamos para resolver estas estructuras son perfiles que responden a una norma, la norma IRAM-BIAS U500-205, la gente de Centro de Chapa fabrica perfiles y están en proceso de normalización, o sea, son perfiles normales. ¿Para qué les sirve la normalización de los perfiles? Para que ustedes se aseguren que, por ejemplo, nosotros hacemos una verificación de estructura, y yo podría calcular cualquier sección, yo puedo mandar a fabricar la sección que yo quiera, pero en definitiva, ¿qué me permite las secciones normalizadas? Asegurarme de que cualquier ingeniero que verifique la estructura, con que utilice las características de las secciones normales, ustedes después pueden ir y eventualmente comprar en cualquiera de los proveedores que haya certificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les garantiza que las características de esas secciones se mantienen, no importa qué, tanto en espesores como en forma y en dimensiones. Entonces, ¿esa perforación lo debilita? Sí. No puedes perforar donde quieras, no puedes perforar con la dimensión que se te ocurra, esa dimensión tiene que estar atada a la condición que haya previsto el calculista al momento de evaluar la estructura. ¿Sí? Es bien importante eso, para que tengan una idea como generalidad. La perforación, de hecho, se ve, a ver, no se alcanza a ver acá, pero es una perforación, en este caso nosotros en particular cuando construimos, a mí esto es algo muy personal, las perforaciones tienen sentido, y medio relacionado con esta foto que presentamos antes, tiene sentido si yo le puedo pedir a mi fabricante que me tire todos los perfiles, por ejemplo, cortados a medida, con una perforación a tal altura. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque si yo tengo, ahora me voy a meter en otro baile, pero si yo tengo, imagínense un proyecto en donde van a tener altura de paneles de 3,10 metros, ¿sí? Y piden barras de 6 metros, y van a tener, no es desperdicio, porque en realidad hay un montón de otras piezas que miden menos y se usan, pero van a sacar de cada barra de 6 metros, van a sacar un solo montante de 3,10 metros. Ahora, si esa barra de 6 metros, si en lugar de 3,10 metros, ustedes tienen perfiles de 2,60 metros, podrían sacar dos perfiles, dos montantes de cada tira, ¿no? Ahora, si yo corto la tira, tengo la tira toda perforada, porque viene perforada cada 60, por ejemplo, de fábrica, y después voy y corto la pieza que yo necesito. No hay manera de que estos montantes, una vez montados, tengan sus perforaciones alineadas. No puedo, no lo puedo lograr. Estaría teniendo que reacomodar mis perfiles para que los cortes que yo haga no solamente entren en la tira de 6 metros, sino que generen punch alineados. Entonces, mi recomendación es no pidan perfiles con punch. Los punch no son, o si los van a pedir, los piden cuando los perfiles vienen a medida. Si no, mi recomendación, inclusive lo que yo personalmente hago en las obras, cuando uso perfiles comerciales, es pedir sin punch y hacer, si ustedes se fijan acá, hay dos perforaciones circulares, esto no es un punch de fábrica, es un punch, es una perforación hecha con una mecha copa, y que equivale a la perforación que viene hecha de fábrica, que es como un óvalo de 100 milímetros por 40. Esa es la dimensión máxima de la que permite la norma para perforar el alma de un montante. ¿Sí? Bien. Me fui un montón. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí Tamara contestó el arquitecto Raca o arquitecta, no sé. Y después hay otra pregunta de Cecilia que dice, si no puedo tocar los montantes para arreglar una cañería o modificar la cañería por posible remodelación de un baño, por ejemplo, ¿se deben cambiar los montantes? ¿Se debe desarmar todo un muro? O sea, no entendí la pregunta. ¿Para hacer una reparación de una instalación? Sí, digamos, a ver, lo que yo entiendo es que, digamos, como si vos en el caso de que tengas un panel y quieras pasar cañería por otro lado, ¿cómo haces para perforarlo si ya está? Digamos, algo así sería. A ver, yo no estoy muy segura por qué motivo, si tenés un problema en una cañería, querrías pasarlo por otro lado. Me da la sensación, y acá me van a disculpar ustedes a mí de tener cero experiencia en obra tradicional, o sea, nunca hice obra tradicional, entonces no hay motivo, si yo tengo un problema en una instalación, no hay motivo por el cual yo quiera reposicionar esa instalación. Eventualmente, la facilidad en la reparación de instalaciones tiene que ver con que yo del lado interior siempre tengo la posibilidad de acceder al hueco que se genera entre estructuras cortando con una trincheta la placa de roca de yeso. O sea, yo ahí puedo acceder, supongamos que sea una rotura de caño de agua. Lo genial que tiene es que rápidamente se van a enterar, porque el agua fluye, sale, no hay nada que lo contenga. Entonces se van a enterar rápidamente de las pérdidas de agua, van a acceder de manera directa. Lo que va a haber pasado es que se puede haber deteriorado la placa y se puede haber mojado la aislación. En ese caso lo único que haces es reemplazar la aislación y reemplazar no sé, por ejemplo, la conexión que haya fallado en la instalación, digamos. Pero no hay motivo.
Ahora, si yo tengo que hacer una remodelación, bueno, eso es otra cosa. En ese caso es probable, si yo estoy haciendo una remodelación y por una pared que tenía prevista sin instalación, ahora yo quiero pasar a una instalación y voy a tener que sacar la placa y voy a tener que perforar para pasar mi nueva instalación. ¿Sí? Por ejemplo, en un proyecto de ampliación. De todas maneras, en ese caso, ahí vuelve a aparecer otra ventaja, que es la posibilidad de prever las ampliaciones en los proyectos originales. Entonces, si yo sé que voy a ampliar mi proyecto con una suite para uno de los laterales del proyecto, bueno, si yo ya eso lo tengo previsto, y eso de nuevo vuelve a ser parte del desarrollo inicial del proyecto, de la documentación, de la previsión, porque es básicamente eso, ¿qué hago? Bueno, perforo los perfiles que van a llevar, o inclusive puedo dejar el caño esperando, como si lo hicieran en una pared de ladrillo, ¿sí? Con la diferencia de que solamente pueden dejar, no sé, la perforación, o inclusive podrían dejar el vano para una puerta, toda la estructura resuelta para una puerta y hoy emplacarla, y mañana sacar la placa y quedarse con el vano, ¿sí? Entonces, no, en el caso de que tengan que hacer, sí, reformas en la estructura, las modificaciones, la chance es quitar la placa. Es una placa de ropa de yeso. ¿Sí? Y por último, así por ahí seguimos avanzando y hacemos después otra ronda de 25 minutos. Acá quizás no quedó claro, pero Maxi pregunta si los perfiles, dice si no se piden con punch y no se pueden agujerear en obra, ¿cómo resolvemos las perforaciones? Creo que ahí hay un malentendido. Sí, porque en realidad se resuelven en obra. El tema es que no se resuelvan en obra, sino que haya un control de la perforación que se hace en obra. No es el sanitarista viniendo con la moladora a cortarte el pedazo de perfil por donde tiene que pasar el caño, sino que es el perfil sin punch y vos, tus gentes, sea el sanitarista o tus armadores, hacen las perforaciones en la posición que sea necesaria para el pasaje de las instalaciones en la altura en la que sea necesaria. Y esa perforación no debería ser mayor a 10 a 100 milímetros por 40 de ancho y no deberían estar entre sí separadas menos de 600 milímetros entre sus centros. Ese es un criterio general para la instalación de punch en las almas de los perfiles C, ¿sí? Y tengan en cuenta que esa perforación es estándar para cualquier medida de perfil. Entonces, de arranque ya deben saber que a través de los perfiles en ningún caso pasa un caño sanitario. Caño de desagüe sanitario no pasa. ¿Sí? Entonces, eso ya forma parte de... En algún caso, si ustedes tuvieran que perforar, cosa que no se hace, pero si ustedes tuvieran que recurrir a la perforación de un elemento estructural como un montante, más allá de esas dimensiones, deberían verificar esa perforación. Es como si ustedes quieren pasar no sé, quieren hacer un agujero en una columna para pasar un caño de desagüe. ¿Está? Se pueden agujerear en obra. El tema es que no deben sobrepasar los límites que dijimos recién. ¿Está? Mechas copas todo el tiempo es lo que nosotros hacemos. Más que dejarlo a decisión del que llegue temprano a la obra. Esa es una de las primeras charlas que tengo con los instaladores siempre. Primera charla es, no, acá nadie corta un perfil, jamás, frenás, te vas, pero nadie toca un perfil sin haberlo confirmado antes, ¿no? Entonces, ahora entrando en el subsistema estructural, como para saber de qué hablamos, no nos vamos a meter muy profundamente en esto, no vamos a tener tiempo para hablar solo de estructura, pero hoy sí vamos a hablar de estas características para después entender. Los perfiles son galvanizados en todos los casos, conformados en frío, con espesores de chapa que van de 0,9 milímetros a 2,5 milímetros. O sea, el perfil más finito que ustedes pueden usar como estructural
en una obra de steel framing es de 0,9 milímetros de espesor. Y el más grande es de 2,5 milímetros de espesor. Este es el espesor de la chapa sin el galvanizado. ¿Sí? En el medio hay 3 espesores más. 1,25, 1,6 y 2. Y las secciones tienen 2 formas, básicamente. Nosotros acá vamos a... Perdón, que voy a callar esto. Acá entramos a ver unas características más técnicas y específicas. Estas son las características de los productos normalizados. Estas las encuentran en la página de Centro de Chapas. ¿Cuáles son los 2 perfiles con los que ustedes se van a encontrar en general en una obra de steel framing? Los más básicos son estos 2. El perfil que está acá arriba, que es el que se conoce como PGC, que significa perfil galvanizado C, y el que está acá abajo, que difiere del anterior, en que el C tiene estos 2 labios, que acá aparecen con la indicación de la letra C, es lo que se llama labio rigidizador, y a diferencia del U, que no lo tiene. ¿Está? Entonces estas 2 son las 2 secciones que en todo el proyecto ustedes van a usar. ¿Cuál es la diferencia básica entre estas 2 secciones? Fundamentalmente que este labio rigidizador que aparece acá, hace que esta sección C sea muchísimo más resistente que la sección B, que la sección U. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con algo muy finito, y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de el hecho de que estas secciones funcionan más por forma que por masa. Entonces, son secciones que tienen tan poca masa que empiezan a aparecer fallas locales en la sección. Se empieza a abollar el alma o el ala. Entonces, ¿qué hace este labio rigidizador acá o esta pestaña? Le da rigidez a estas alas B, que en el caso del perfil U no existen. Entonces, en este caso, el ala B no está rigidizada por ese labio pequeño, y entonces en este caso ese ala casi no resiste nada y en este resiste mucho. Entonces un perfil C resiste mucho más que un perfil U. En definitiva, cualquier elemento que deba llevar carga, que deba resistir carga, que tenga una función de transferencia de carga, va a ser un perfil C. ¿Para qué entonces está el perfil U? El perfil U es un perfil que se conforma, de hecho, para que reciba dentro de sus alas al perfil C. Es un perfil de vinculación. Ahora vamos a ver algunas fotos. Pero es un perfil que tiene la medida del alma del C de ala a ala interiormente. O sea, si acá la altura es 100 milímetros, este perfil U tiene 100 milímetros, pero no de afuera a afuera, sino de adentro a adentro. ¿Está? Para permitir que ese perfil encaje dentro de las alas. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, y acá entonces van a empezar a ver que hay muchas opciones de dimensiones, variables, ¿sí? Cuando nosotros vemos cualquiera de estos perfiles, esto es importante que lo sepan, los perfiles normalizados arrancan en esta parte larga de los perfiles, tanto en el C y el U, es lo que llamamos el alma del perfil. Y el perfil normalizado más chico que existe es un perfil de 70 milímetros de altura de alma. ¿Sí? El que le sigue es de 90, 100, 150, 200, 250. Estas son las alturas de alma de los perfiles C. El perfil U, acuérdense que es un poquito más grande, ¿por qué? Porque esa misma medida, 70, 90, 100, 150, no está de afuera a afuera, sino que está de adentro a adentro. La denominación del perfil PGU es la misma, porque se usa la denominación nominal, digamos. O sea, a pesar de que mida un poquito más,
se usan los 70 milímetros para denominarla, que es de adentro a adentro. Y lo único que varía es la altura del alma en los perfiles, la forma y el espesor de la chapa. El valor de las alas y el valor de los labios es el mismo siempre para todos los perfiles. En el caso de los perfiles C, las alas valen 40 milímetros y el labio vale 15 milímetros, mide 15 milímetros. Y en el caso de los perfiles U, el ala de los perfiles U mide 35. Entonces, ¿por qué les digo esto? Y porque cuando tienen que definir entonces, o tienen que denominar, o tienen que hablar de un perfil, lo único que necesitan es decir la forma, PGC, o PGU, la altura del alma, 100, por el espesor, 0,9. Entonces esa es la manera de denominar un perfil. PGC o PGU, altura del alma y espesor de chapa. Un comentario, un asterisco de comentario. El 0,9, 1,25, 1,62 y 2,5 es el espesor de la chapa base. ¿Qué quiere decir? Es el espesor de chapa de acero. Acuérdense que este acero está galvanizado, con lo cual ese galvanizado suma espesor, pero no está incluido en ese 0,9. ¿Por qué no lo pongo? Porque este 0,9 es el que se considera en la verificación de la estructura. La verdad es que si ustedes van y miden un perfil, en promedio, el de 0,9 va a medir 0,94. Esos 40 micrones que suma es el espesor del galvanizado, pero que no lo puedo tener en cuenta cuando calculo la resistencia de la sección. Por ese motivo, la denominación de la sección siempre es referida al espesor de la chapa de acero base, sin galvanizar. ¿Por qué lo digo? Porque puede haber alguna confusión en el mercado, a veces hay algunos proveedores que no denominan de esta forma, que es la forma normalizada de denominar, y entonces les dicen 100 por 0,94. Lo que yo no querría es que ustedes crean que porque dice 0,94 están comprando un perfil que es más resistente que este. De ninguna manera. De hecho, el proveedor del acero siempre es Ternium, los espesores son siempre los mismos, las chapas son las mismas. Lo que ustedes siempre tienen que pedirle al fabricante, al proveedor, es que sean perfiles normalizados y que cumplan con esta norma que dijimos, IRAM-IAS U500-205. ¿Sí? Eso respecto a los perfiles. Después vamos a ver cuáles son los perfiles más habituales para usar en un sector o en otro, aunque en realidad, digamos, por supuesto siempre depende de la carga que lleva, pero hay algunas características que se pueden tener como generales, ¿no? Para estimar, es decir, ¿qué uso? ¿Uso un perfil de 70 en una pared, o de 100, o de 200, o de 250? Hay mucha diferencia en eso. Entonces vamos a hablar de algunos perfiles de referencia a partir del lunes que viene. El otro elemento estructural que está relacionado con la vinculación de todos los elementos entre sí, no solo de los perfiles entre sí, sino de todas las herramientas que vamos a empezar a instalar sobre la estructura metálica, son los tornillos. Estas estructuras se atornillan, no se sueldan. ¿Sí? ¿Por qué no se sueldan? No se sueldan por el mismo motivo por el que hablamos recién, porque los espesores de chapa son muy bajitos. Entonces, en cuanto yo quiero soldar, primero, la soldadura se come el galvanizado, y segundo, se come el espesor del material. Es muy poquito el espesor de material que hay, entonces el galvanizado no es una opción. Lo más habitual es el uso de tornillos. En Argentina, les diría que el 100% de los sistemas que se usan es el tornillo autoperforante. Tengan en cuenta que para steel framing el tornillo autoperforante es probable que hayan usado o hayan escuchado hablar de otros tornillos autoperforantes. Tiene una punta mecha. Acá se alcanza a ver.
¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos otros tornillos autoperforantes. El secreto es qué es lo que autoperforan. ¿Perfora madera? ¿Perfora un perfil de drywall, de Durlock? ¿O perfora acero de 0,9 milímetros de espesor mínimo? Entonces, para perforar, para aplicar fijar una placa, o tornillos entre sí, o perfiles entre sí, ese tornillo tiene que atravesar por lo menos 2 espesores de 0,9. Por lo menos, en el caso de vinculación estructura-estructura, ¿no? Entonces, esa punta siempre es una punta mecha. En algunos casos se le dice punta broca, en Uruguay, por ejemplo. Van a tener un montón de tipos distintos de tornillos, tanto en largo como en tipo de cabeza, características muy distintas. En principio van a tener 2 grandes grupos, o a mí me gusta separarlo como en 2 grandes grupos de tornillos. Por un lado, los tornillos que vinculan acero con acero, que vinculan los perfiles entre sí, y por otro lado, los tornillos que vinculan placas a la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que varía ahí? Varía el tipo de punta, varía el largo del tornillo, y varía básicamente el tipo de cabeza, ¿sí? En todos estos casos, todos estos tornillos de los que hablamos, salvo los tornillos para fijación de chapa canalada, por ejemplo, en ningún caso vienen con arandela. Los tornillos en general vienen con una arandela estampada en la base de la cabeza, de aquellos tornillos que son para fijar acero con acero, que son el tornillo hexagonal y el tornillo T1. Lo vamos a ver el lunes que viene con un poquito más de detalle. Pero el mundo tornillos es un mundo básico para el steel framing. Todo lo que vinculemos lo vamos a hacer con tornillos, con lo cual ahí sumo un concepto más a esto. Las herramientas que van a usar para la instalación de estos tornillos, y esto lo comento porque hay constructores o instaladores, no son las herramientas que van a usar para drywall o para Durlock, ¿sí? ¿Por qué? Primero, nunca es un taladro. Un taladro no tiene velocidad variable. Ustedes para instalar tornillos en estructuras siempre van a necesitar velocidad variable. Y van a necesitar mayor torque con la atornilladora común de drywall o de Durlock, ¿sí? Esto que ven acá es el otro componente. Nosotros habíamos hablado, estamos dentro del subsistema estructuras, dentro del subsistema estructuras los perfiles, estamos viendo fijaciones, recién vimos tornillos, y ahora vemos el otro tipo de fijaciones, lo vamos a ver con más detalle el lunes cuando veamos muros y paneles, que es el anclaje de la estructura a la fundación o al soporte. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de las estructuras son muy livianas, con lo cual en todos los casos la estructura metálica debe anclarse a su soporte base, ¿sí? Esta es una varilla, vamos a ver unos ejemplos la semana que viene. Esto es una varilla en particular. En general hablamos de anclajes que se colocan posteriormente al montaje de la estructura, no son anclajes que se dejan en el hormigón, sino que son anclajes químicos o mecánicos que se colocan una vez que el hormigón está fraguado y que la estructura metálica está montada, para asegurarnos que la posición sea exactamente la que necesitamos. Y entonces, en ese caso, en vez de dejarlo en el hormigón, después perforo el hormigón, coloco un químico y coloco la varilla. Y a esta varilla la vinculo a la estructura metálica a través de una ménsula de anclaje. Todo eso lo vamos a ver más en detalle la semana que viene. Pero esto en definitiva es la varilla que va metida dentro del hormigón. En ese caso una varilla con químico. Y acá, lo otro que aparece, todo el tiempo tocó algo mal, son los sistemas de arriestramiento lateral o rigidez lateral.
que está relacionado con esto. Es bien importante este concepto de resistencia estructural y el modelo resistente, cómo es que funcionan en definitiva estas estructuras, ¿no? Hace un rato hablamos de las cargas gravitatorias, hablamos de que la estructura es muy liviana, hablamos de que hay un montón de elementos estructurales varios, muchos, una gran cantidad. Ahora, esa gran cantidad, ¿qué significa gran cantidad? ¿Cada cuánto? ¿Cuántos elementos estructurales? ¿Cuántas de estas columnas estoy poniendo? ¿Cuántas de estas vigas que estoy poniendo en esta cubierta? Entonces, en realidad, en lugar de pensar en cantidad, el concepto del steel framing está relacionado con pensar en separación entre elementos estructurales y no en cantidad total. ¿Y con qué está relacionada esa separación? Esa separación está fundamentalmente relacionada con la necesidad de apoyo o de vinculación que tienen las placas que van a servir de cerramiento. ¿Sí? Entonces, esta separación habitual que nosotros consideramos y que llamamos en steel framing modulación, que es esta medida que se repite en todo el proyecto y que identifica la regularidad con la que aparece un elemento estructural. Es un valor que en Argentina, y esto es importante porque en Argentina usamos o 400 milímetros o 600 milímetros. ¿Por qué usamos 400 o 600? ¿Por qué no usamos 500, por ejemplo? Y esto tiene que ver con la estandarización de las medidas de los materiales. Porque en Argentina las placas de cerramiento se fabrican en 1200 milímetros de ancho. Entonces, si se fabrican en 1200 milímetros de ancho, y esto depende del tipo de placa que yo necesite, yo puedo tener una placa que tiene 1200 y le puedo poner un montante acá y un montante a 1200 y la atornillo en los bordes. ¿El problema cuál es? Y que la placa no se la banca. La placa para resistir en su plano, para resistir con carga sobre la placa, necesita tener una cantidad de apoyos. Imagínense una placa de Durlock, una placa de Knauf, de Placo, la que quieran. Soy amiga de todas las marcas, no tengo ningún problema con ninguna. Imagínense una placa de yeso vinculada en dos montantes que están separados 1,20. En cuanto me apoyo se rompe. Entonces la separación de los elementos que sostienen la placa es un requisito de la placa. La placa necesita estar apoyada cada 40 o cada 60. A medida que yo cambio las características de la placa, por ejemplo, yo tengo una placa de 12,5, una placa de yeso de 12 milímetros y medio de espesor, la puedo fijar por como mucho cada 400 milímetros. Esa es la modulación recomendada para las placas de 12,5. Ahora, supongan que yo cambio esa placa de 12,5 y uso una placa de 15 milímetros en vez de 12,5, me puedo ir a una separación de 600. Entonces, la verdad es que acá empieza a aparecer esta unión entre decisiones que tomamos. O sea, está bien, modulo cada 40 o modulo cada 60. Si modulo cada 40, voy a tener perfiles más cerquita, con lo cual voy a tener más perfiles, pero cada perfil va a llevar una porción más chica de la carga, porque se distribuyen más cantidad de perfiles. Entonces, si voy cada 60, ojo que me ahorro perfiles, pero cada uno va a llevar un poquito más de carga. Y además, quizás tenga que cambiar alguna de las placas, o el espesor de la placa, con lo cual la placa también me sale más cara. ¿Se entiende? Entonces, el concepto estructural, ¿cuál es? Pongo un montón de elementos sin interposición de ninguna viga. ¿Qué quiere decir?
todos los elementos que vienen de arriba hacia abajo, todos están alineados. Cada viga, si esta es una estructura de cubiertas, acá se ve mejor, cada viga está separada de la modulación y apoya alineada con un montante de apoyo. Y le transmite la reacción de esa viga a ese montante de apoyo. En este esquema que vemos acá arriba a la derecha, se ve que la carga, digamos, vertical, que aparece con la flechita esta gris, ¿qué va a hacer? Y bueno, va a flexionar a las vigas, y esas vigas van a reaccionar metiendo una carga vertical en el montante, ¿sí? Y ese montante después resistirá por compresión. ¿Ahí está? Ahora, sobre el proyecto en general, nosotros tenemos otras cargas. No tenemos solamente la carga de peso propio, de materiales y de uso. Tenemos cargas horizontales, sobre todo por acción del viento, por lo menos en nuestra zona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la carga de viento acciona o actúa sobre el plano del panel, como se ve acá en este detalle arriba a la derecha? La flecha está color azul, color petróleo. Bueno, la verdad es que esta flecha, esta carga, va a actuar sobre todo el sistema de placas que está revistiendo esta estructura y va a flexionar a estos montantes. Si yo girara este volumen, esto es casi como un interpiso al revés, digamos. Ahora, ¿qué necesidad, cómo va a ser este montante para resistir esta carga horizontal de viento que sopla sobre esta pared? Es muy importante que tenga dos elementos que sean capaces de darle estas dos reacciones. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes observan este montante vertical en este panel que recibe carga de viento, cuando apoye las placas accionadas por el viento, va a tener un apoyo que ¿qué es? Y es el plano rígido que va a generar la cubierta en la parte superior, y el otro plano rígido que va a generar la fundación, en este caso un entrepiso, a nivel inferior de ese montante. ¿Por qué es importante esto? Porque esto forma parte del modelado del proyecto. ¿En relación a qué? A que la altura de mis paredes, la semana que viene vamos a ver qué significa un panel, por qué hablamos de pared o de panel. En definitiva, esta continuidad en esta pieza tiene que estar dada entre la existencia de dos planos rígidos. ¿Por qué? Porque cuando esta carga horizontal actúe, tiene que encontrarse con la posibilidad de recibir estas dos reacciones. Clásico ejemplo en donde esto no se ve, y no se ve mucho más habitualmente de lo que a mí me gustaría, en las dobles alturas. Jamás, y esto ameritaría un tatuaje, jamás un panel arriba de otro, porque el panel es muy alto. La altura del panel, o la altura de la pared, esto es fundamental, esto es algo sumamente importante, y no saben la cantidad de veces que vemos errores graves, conceptuales en esto. Jamás el panel se interrumpe en altura, salvo que se encuentre con un elemento horizontal rígido que le dé estabilidad para cuando sople el viento. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo tengo un panel arriba de otro y sopla el viento, esto es una articulación. Entonces, necesito que el montante atraviese toda la altura entre los dos planos rígidos, si fuera una doble altura entre la platea y la cubierta, que está a 6 metros para arriba, con lo cual esta altura es muchísimo más alta, con lo cual el perfil que resuelva esta pared no va a ser el mismo que si la pared tuviera 2,60 metros. ¿Sí? Y una vez que esta carga horizontal es transmitida a los planos rígidos, ¿qué pasa en esta dirección? Imagínense que ahora el
la carga horizontal ya no entra al panel de manera perpendicular, sino que entra de manera coplanar. O sea, la carga horizontal está en el mismo plano que el panel. Esa unión que existe entre soleras, que son los perfiles superiores e inferiores, y todos los montantes, que se da con un tornillito nomás, no es una unión rígida. Entonces, si esta carga, que está en naranja acá, actúa, esto se deformaría lateralmente. ¿Cómo hago para evitar esa deformación? Le doy rigidez lateral. Y ese es el otro componente del conjunto del subsistema estructural que dijimos que participaba de estos proyectos. Un elemento que le dé rigidez, indeformabilidad en el plano a los paneles. ¿Sí? ¿Cómo se genera esa indeformabilidad o esa rigidez? Se genera, voy de nuevo, se genera con cruces, se genera con diafragmas rígidos, como este que se ve en esta foto, es una placa de OSB, diafragma rígido, en este caso una placa OSB, tengan en cuenta que hay muchas calidades de OSB, para que actúe como diafragma rígido en paneles, en paredes, se usa calidad estructural, viene un sello en la placa que dice calidad estructural y de espesor mínimo 11 milímetros. ¿Sí? Y si no, se pueden generar situaciones de rigidez lateral metálicas con cruces de San Andrés, con flejes, con retículas dentro de las paredes, hay muchas variables. Pero es importante que entiendan cómo funciona la estructura. Vamos a poner un montón de elementos estructurales que van a estar alineados entre sí todos de arriba para abajo. Vamos a armar esos elementos, cada uno de los elementos se tiene que encontrar, como analizamos en este esquema, con un plano rígido que haga que todo eso no se deforme. Y ese plano rígido, ¿cómo se rigidiza? O con cruces, o con diafragmas, o con retículas. ¿Sí? No sé cómo estamos de tiempo. Me pasé un poquito. Pero no importa. Para mí no importa. ¿Alguna pregunta, Tami, Flor? No sé si estuvieron leyendo. Acá, bueno, Maxi pregunta, de Petris, pregunta el tema, bueno, justo que estamos con lo de las placas de rigidización, el tema de la medida de la placa de OSB, que dice que en su experiencia, por ser de 1,22 por 2,44, siempre tocó cortar las placas. Sí, esa es una realidad del mercado nacional, en donde las placas, nosotros acá tenemos modulaciones de 400 o 600, porque las placas locales, que son las cementicias y las de yeso, se fabrican en medidas milimétricas, en 1,20 y 2,40. Las placas de madera, que no se fabrican localmente, el OSB o el fenólico estructural, o el OSB estructural, se fabrican en Chile o se fabrican en Brasil, vienen en medidas imperiales, vienen en 16 o 24 pulgadas, que es el equivalente al 400 o 600. Lo que pasa es que son 402 milímetros, 400, no me acuerdo cuánto, pero es un poquito más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vos tenés que modular para tu placa más chica, porque si vos modularas para la placa de OSB, cuando venís por adentro con tu placa de 1,20 de yeso, no tenés apoyo. Entonces ese es un problema, digamos, local. No sé, en Estados Unidos o en México tienen todas las fabricaciones en pulgadas. Entonces, en vez de modular cada 400 milímetros, modulan cada 16 pulgadas. O cada 24 pulgadas en lugar de 600. Porque en definitiva, si mañana, ¿cuál es la fantasía? Si mañana los fabricantes de placa de yeso, cementicias, y OSB, todos se pusieran de acuerdo y fabrican placas de 1,5 metros de ancho, vamos a modular cada 500. El tema es ese. Eso no quiere decir que es lo mismo modular cada 400, 500 o 600. ¿Por qué? Y porque a medida que yo cambie esa modulación, la carga que va a ir a cada una de las piezas va a ser distinta.
porque si coloco cada 400, el pedacito de techo que cae en mi montante es el ancho, es 400 de ancho por el largo del techo. Pero si lo coloco cada 600 va a llevar más carga. Entonces, es una mirada lo más holística que se puede, transformar la mirada más amplia. ¿Por qué? Porque en cuanto yo afecto todo, el sistema se ve afectado como en ningún otro sistema constructivo, las condiciones estructurales, constructivas, arquitectónicas, se ven muy afectadas unas con otras. Y esa es la gracia, digamos. A veces, bueno, la gracia o la complicación a veces. Pero esto que te pasa, Maxi, nos pasa a todos. Hace un tiempo había unos proveedores que traían placas de 1.20 por 2.40, placas de OCB de Brasil, pero hace un par de años ya que no las traen. ¿Alguna otra pregunta? No, sobre arrastramientos, que por ahí vamos a verlo más adelante, sobre las cruces de San Andrés, cómo se vincula. Sí, la semana que viene vamos a ver algo sobre arrastramientos. De nuevo, acuérdense que este es el ABC, es cortito, van a ser 6 horas en total y vamos a ver, vamos a intentar ver un montón de cosas, pero la semana que viene vamos a empezar a ver más específicamente estos conceptos aplicados a muros y sus apoyos, y la semana siguiente todo lo que sea entre pisos y cubiertas. ¿Está? Bueno, en principio, si no hay preguntas, no hay más preguntas por ahora, seguimos el lunes. Entran con el mismo link el próximo lunes a la misma hora, 16:30. ¿Sí? Gracias a todos ahí por estar y gracias a la gente del Centro de Chapas por invitarnos. Gracias. Adiós a todos.